arrancar este mensaje, que es una segunda parte, es una continuación del mensaje de la semana pasada. Pero en este el Señor va a ser muy puntual para nosotros, va a deleitarnos su palabra para hacernos a nosotros muy conscientes de que la cruz de Cristo es más que suficiente para todo lo que necesitemos en nuestra vida, ¿vale? Así que creer en nuestras obras hace que inconscientemente pensemos que la obra de Cristo tiene una insuficiencia, que no fue suficiente, que yo tengo que hacer algo más, ¿ok? Entonces, de eso va a tratar el mensaje de hoy. Y bueno, tiene todo que ver porque la semana pasada hicimos una recapitulación de cómo el Señor, mirando hacia atrás nosotros, ¿verdad? Cómo el Señor nos ha traído, ¿verdad? Desde que comencé la historia, digo, comencé en singular sin usted, porque pues, comencé sin conocerlo, ¿verdad? 2004 y de ahí a 2009, en 5 años, el Señor me dejó la iglesia de Jalapa. Me dijo, esta iglesia Dios te la dio a ti. Eso fue lo que me dijeron. Y nació la iglesia Plenitud en Cristo. 5 años. O sea, vemos la firma de la gracia del Señor en todos lados. Después de 5 años, después de 7 años de estar trabajando, los encuentros, las academias, los grupos, las reuniones, las vigilias y todo lo que hacen las iglesias, de repente todo paró, todo cambió y todo se dio una vuelta y decidimos parar, decir, a ver, todo este tiempo haciendo esto y no está funcionando, al menos para nosotros, a ver, vamos a parar. Y ahí el Señor nos puso a nadar de muertito, es decir, vamos a esperar a ver qué sucede. 5 años nadando de muertito para poder encontrar al final la gracia, ¿verdad? 2021 nos abre el Señor los ojos a la gracia y otros 5 años después aparece un mensaje como este para darnos cuenta y entender lo que significó en aquel tiempo tener esa visión de ver a Dios doblar la esquina y entender hoy que doblar la esquina significaba que no quería que esta su iglesia amada, Plenitud en Cristo, caminara como todas en una mezcla de ley y gracia, sino que diera la vuelta para quitar las obras de la ley y camináramos solo en la gracia. Y ahí nos encontró el Señor, se acuerda, a la orilla del mar, dándonos un pez y un pan que lo representa a Él, y hoy solo comemos de Cristo. Amén. Y terminábamos el mensaje hablando muy rápido, ya no me dio mucho tiempo, de hablar de lo que produce el seguirse derecho y seguir mezclando la gracia con la ley, que es la mentira de la insuficiencia de Cristo. Y eso significa que creer nosotros que necesitamos hacer obras buenas para presentarnos delante de Dios, para valer delante de Dios, para ser buenos delante de Dios, pensar eso, creer eso, hace que inconscientemente, porque la mayoría de los cristianos no lo hace de manera consciente, simplemente no entiende, pero eso hace inconscientemente una declaración: la cruz de Cristo es insuficiente, tengo que complementarla con mis obras para que su cruz se consuma en mí. Imagínense eso. Dicho así suena, a los ojos de alguien entendido como usted y como yo, suena terrible, pero eso es lo que me arde en mi corazón, que la gente pueda ver, ¿verdad? Gálatas 2:21, Pablo decía, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley de las obras, de no matarás, de no hacer, de debes hacer esto, debes ayunar, debes guardar el día de reposo, todas esas leyes de obras humanas, dice, si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, invalidan la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, cuando creemos que son las obras del hombre las que se merecen el reconocimiento, las que te hacen valer delante de Dios o las que te hacen presentarte delante de Dios dignamente. No, a usted lo hace digno creer en la obra de Jesús. Vivir bajo la gracia es manifestar que creemos que su sacrificio en la cruz fue más que suficiente para todo lo que necesitaremos en la vida. Más que suficiente.
Sin embargo, mis amados, esto es lo que se enseña en las iglesias, en el 99.9% de las iglesias, esto es lo que se enseña, que hay que hacer obras para que la obra se consuma, la obra de Cristo en nosotros. Y eso es una mentira. Inconsciente, a lo mejor sin querer, casi podría yo decir, en la mayoría, en la muy mayoría de todas esas 99.9% de iglesias, es un sin querer, pero eso es lo que anhelamos, que el Señor les abra los ojos, ¿verdad? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título La mentira de la insuficiencia de Cristo. El error de la iglesia que enaltece sus obras. ¿Vale? En esa primera parte vamos a entender, ¿verdad?, que las obras nos hacen caer de su gracia. Las obras humanas, si yo creo en mis obras como ser humano, obras religiosas, obras buenas, pero yo creo que eso me distingue, eso me define, eso me permite identificarme con el Padre, relacionarme con Él, o eso me hace un cristiano como tal. Creer eso, esas obras nos hacen caer de su gracia. O sea, nos hacen desgraciados, pues. Eres un desgraciado, dicen en las novelas, no saben ni lo que dicen. Sí, desgraciado significa sin gracia. Solo eso, sin gracia. Pero el problema es que las obras nos hacen predicar inconscientemente o nos hacen dar testimonio falso, inconsciente, de que la obra de Cristo es insuficiente. Por eso nosotros cuidamos mucho el entender en qué momento van las obras. Las obras van después de recibir la gracia. ¿Me estás siguiendo? Entonces quiero enfocarme en Gálatas capítulo 5, ahí está muy claro, pero creo que necesitamos el contexto de Gálatas 4, o sea, de qué está hablando el apóstol Pablo, porque es importante cuando usted lee la Biblia, checar el contexto, porque si no se puede perder. ¿Vale? Vamos a empezar por el contexto. Gálatas capítulo 4, versos 21 al 26 y del 30 al 31. Usted puede leerlo todo. Ya lo hemos leído en alguna otra ocasión, pero le traje solamente las porciones que me van a ser útiles como contexto para entrar a Gálatas 5, ¿vale? Disponga su corazón, vamos a leer la palabra de Dios, ¿vale? Dice el apóstol Pablo, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? En aquel tiempo no se leía, se oía la ley, ¿verdad? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, es una metáfora, es una parábola, es una imagen, una tipología, que hemos hablado mucho de eso. Todo el Antiguo Testamento está lleno de Cristo. Eso fue lo que les dijo Jesús a los de Maús. Y les platicó todo lo que de él se decía en las Escrituras. Bueno, esta es una tipología, esta es una alegoría. Dice, pues estas mujeres son los 2 pactos. O sea, hay 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, la que era sirvienta de Sara. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, están en esclavitud. Esta es el pacto de la ley. Agar representa a la ley. Ismael representa al hijo de la ley, hijo que está esclavizado. ¿Sale? Dice que la Jerusalén de hoy, hasta el día de hoy, los judíos siguen siendo así, ¿verdad? Creen solamente en la ley. Mas la Jerusalén de arriba, y eso que quiero que vea algo interesante. Dice la palabra en el Apocalipsis que la iglesia del Señor desciende de los cielos. No es la iglesia que va para arriba, sino la que desciende de los cielos. Y esa Jerusalén que viene de arriba es la gracia de Cristo. La iglesia del Señor ya descendió con el sacrificio en la cruz, ¿sale? Y eso nos hace iglesia. Cuando recibimos, ¿verdad?, a la Jerusalén de arriba, dice, la cual es madre de todos nosotros, dice, es libre. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. ¿Ok? Entonces, esta es la historia de Abraham, Sara, Isaac
y por otro lado Abraham, Agar, Ismael. Sara no podía tener hijos, Agar era sirvienta o la esclava de Sara. Sara se desespera, le dice que tenga hijos con Agar y lo hace, y ahí nace Ismael y todo un desastre, pero todo eso lo permitió Dios para mostrarnos los dos pactos. Los hijos de la carne, los que trabajan por las obras, son esclavos, y esos son hijos de la ley de las obras humanas, pero Isaac, los hijos de Sara, somos hijos libres, de la Jerusalén que viene de arriba, que es la gracia de Dios, ¿sí? Y termina diciendo, echa fuera a la esclava y a su hijo. En otras palabras, dice, echa fuera a la ley de tu vida, deja de filtrarte por la ley. Ya no hay cristianos buenos y malos, nunca esa fue la intención del Señor. Hay cristianos vivos o muertos. Si me deja usar el término cristiano, no hay personas buenas o malas, hay personas vivas o muertas. Si usted recibió la gracia, está vivo, si no, está muerto. ¿Vale? Entonces, bueno, ese es el contexto. De eso está hablando Pablo. Vamos a ver cómo concluye el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 5, versos del 1 al 4, y dice Pablo, estad pues. Y cuando vemos un pues en la escritura, hay que leer siempre el contexto, porque se está refiriendo totalmente a lo que está acá atrás. A veces, aunque no diga pues, hay que ver el contexto, el antes y el después. Pero cuando dice pues, hay que ver el contexto anterior, porque es una conclusión. Pues significa, concluyo entonces. ¿Ok? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Digan todos conmigo ahí, esclavitud. Ahorita les voy a explicar. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, o sea, si se circuncidan, y aquí vamos a entender el tema de las obras, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Mire, esto está tremendo. El apóstol Pablo está diciendo, ok, ya te expliqué lo de Agar y Sara, ya te expliqué lo de la esclavitud y la libre. Tú sé pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Jesús vino a hacernos libres y dice, y ya no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Aquí está el problema. La esclavitud, aquí se enseña que la esclavitud es el pecado. Entonces dicen, usted que llega a Cristo ya no esté bajo el pecado, usted no puede seguir pecando. No está hablando del pecado, está hablando de la ley. Y cuando hago así, es la ley, es los 5 primeros libros, ¿sale? Está hablando de la ley. Tiene todo que ver, porque el pecado no sería pecado si no existiera la ley. La ley le da poder al pecado. Pero Pablo no está hablando del pecado. Si ustedes se fijan en todo lo que leímos en Gálatas 4, no está hablando de pecado, está hablando de ley, del pacto de la ley y el pacto de la gracia, de la esclavitud y la libertad. La esclavitud que da la ley y la libertad que da la gracia. Y eso es lo que está diciendo acá. Ya no estéis sujetos al yugo de la ley, no al yugo del pecado. Al final, cuando tú quitas la ley, que es lo que hemos hecho, cuando tú quitas la ley, el pecado se desvanece, porque al pecado lo que lo fortalece es que hay una ley que diga que eso es pecado. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí está el error. La iglesia enseña equivocadamente que este yugo de esclavitud al que se refiere Pablo es el pecado. No, es antes, es la ley. Entonces, si tú quitas a la gente la ley de las obras y dejas de filtrarlo y le dejas de enseñar que Él vale según lo que hace y le comienzas a enseñar que Él vale según lo que Cristo hizo, su pecado disminuirá hasta desaparecer. ¿Me está siguiendo? Entonces, eso dice Pablo. Pero luego les aclara y les dice, a ver, si tú te circuncidas, porque mire, los judíos tenían la costumbre por la ley los obligaba a ser circuncidados a los varones a los 8 días de nacidos. ¿Ok? Esto es parte de la ley. Entonces, cuando estos judíos conocen a Cristo o les es predicado Cristo en los tiempos del apóstol Pablo,
años 50, 60, 70 después de la cruz, estos judíos que habían tenido 1500 años de la ley dicen, ok, sí, está bien, voy a creer en el Mesías, voy a creer en que Cristo fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y vino acá y hace 50 años o 30 años o 20 años caminó acá y lo crucificamos, voy a creer en Él, pero voy a seguir proponiendo que se circunciden a los hijos que van naciendo. O los que venían más bien, y los que venían de otras tierras que no eran judíos, que no estaban circuncidados, al llegar con los judíos, ellos los hacían circuncidar ya siendo adultos, jóvenes o adultos. Entonces Pablo les dice, esa es una obra humana de la ley. Si tú te circuncidas, vas a tener que cumplir toda la ley y nadie puede cumplir toda la ley. O sea, te vas a meter a la ley, es lo que está diciendo. Entonces termina diciéndoles, te desligas de Cristo si te justificas por la ley. Te desligas de Cristo. Si tú vales según lo que haces porque tú eres bueno, tú no matas, tú no robas, tú no mientes, tú no adulteras, tú no fornicas, tú no das falso testimonio, tú no tienes dioses ajenos, tú no los sirves, tú no los idolatras, tú honras a tus padres y ahí te sigues, ayunas, oras, te hincas, y en la iglesia católica te persinas y lees el rosario, o rezas el rosario, todo lo que sean obras. Si tú te justificas a ti diciendo yo soy un hijo de Dios porque hago todo esto, o todo esto lo hago y entonces Dios me ve más, me ve mejor, le caigo mejor, agrado a su corazón, esas frases cristianas lo que significan es te estás desligando de Cristo, porque te estás justificando según tus obras en lugar de justificarte por la obra de Cristo. Eso es lo que está diciendo acá. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta que somos muy privilegiados, ¿verdad? Tenemos el deleite de saber que nosotros no nos justificamos por nuestras obras, sino nos justificamos porque el Señor, sin merecerlo, nos dio de su justicia. Mire cómo lo dicen esas dos versiones, Gálatas 5:4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, también claro, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Caíste de mi gracia, decimos una frase, caíste de la gracia del profesor, caíste de la gracia. Bueno, esa frase viene de aquí, de la gente que regresó a la ley, habiendo estado en la gracia, cayó, ¿sale? Y esta versión actual, que es la traducción del lenguaje actual, dice, los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, para que les quede claro, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. Y le agregué el verso 5. En cambio, a nosotros, el Espíritu Santo nos da la seguridad de que Dios nos acepta porque confiamos en la obra de Cristo, porque confiamos en Él. Amén. Esa es la gran diferencia entre la gracia y la ley. Y entonces, para nosotros, el estar bajo la gracia significa que no nos justificamos por nuestras obras. Hacemos las obras, pero no para justificarnos delante de Dios, sino como un fruto que viene impactado por la cruz de Cristo en nosotros, por la vida de Cristo en nosotros. ¿Sale? Pero aunque fallemos, volteamos a la cruz y nos vemos justos, porque Él nos dio su justicia, sin merecerlo y sin necesidad de las obras. Eso es maravilloso para los que entendemos, pero para la iglesia que enseña y que tiene un poco cautiva a la gente en esclavitud y en temor de tiene usted que portarse bien, si no, no vale, si no, no sirve, si no, no es justo. Esto es lo que realmente les está aplicando, ¿verdad? Que la obra los está desligando de Cristo. Espiritualmente, obvio, y eso es terrible. Entonces, tengamos muy claro, la gracia es más alta que la ley. La ley de las obras está aquí abajo, por eso se puede caer. Tú no puedes caer para arriba. Entonces, se cae de lo que es más alto, y la gracia es más alta que la ley. Por eso pasamos de la ley a la gracia, de la mezcla a la gracia pura,
Pero si la gente quiere seguir aquí haciendo obras y valiendo por las obras, lo que hace es que cayeron de la gracia. Eso le pasa al cristiano. Recibe a Cristo, es salvo por gracia. Eso lo entiende. Pero empieza a caminar en Cristo, en su iglesia, entonces cae de la gracia y empieza a caminar bajo la ley o sobre la ley. ¿Sale? En esta segunda parte vamos a entender mejor el propósito de la ley y el propósito de la gracia, para tenerlo bien claro. Y usted, acuérdese que este mensaje comenzó diciendo la semana pasada que por un lado queríamos, ¿verdad?, que la gente que dimos la vuelta para seguir al Padre, que nos iba a llevar 5 años después a la gracia de su Hijo Jesucristo, tengamos pues el deleite, la certeza de que estamos caminando en el sentido correcto. Bien decía Gaby la semana pasada, vamos por buen camino. Exacto. El camino es maravilloso, y voltear hacia atrás y ver todo lo que ha hecho con nosotros, el nombre, los 5 años para llegar a tener la iglesia, que es muy rapidísimo. Usted le practica a cualquier persona y eso no existe, eso es una gracia. ¿Me explico? Y luego los 5 años de muertito donde nos quitó todas las obras, y luego los 5 años que llevamos en la gracia, y a los 5 años nos deja ver todo el panorama completo. O sea, la firma de la gracia del Señor está por todos lados en nuestra iglesia. Amén, en nuestro caminar, por puritita gracia, ¿sale? Entonces, pero también queremos que otras personas vengan a la gracia, que sus familias, sus afectos vengan a la gracia. Yo les decía que mi hija esté bajo la gracia es el mejor legado que le puedo dejar, ¿vale? Entonces, igual usted, sus hijos, platicábamos con una de nuestras jóvenes, con Sácil, ¿verdad? Ella llegó a la iglesia cuando tenía 2 años, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto le pasó en su niñez, sin saber muy bien a dónde iba, pero hoy ya sabe dónde está y a dónde va, y con quién camina, y quién está dentro de ella, y por qué ella es justa y por qué no, ya lo sabe. Y eso es una maravilla, ¿verdad? A sus 20, 21, 18, 20, ya ni sé bien la edad de la Sácil, pero bueno, una jovencita de la iglesia, ¿sale? Que me ha tocado saber cómo le enseña a otros jóvenes de otras iglesias, y inclusive a gente grande de otras iglesias, porque se mueven en otros entornos y le preguntan, y ella expone siempre la gracia que ella tiene en su corazón, que es al Señor, ¿verdad? Entonces queremos que la gente conozca, sepa, entienda y siga al Señor, y nosotros felices de que nos sigan, para nosotros conducirlos a esa playa donde está Jesús sirviendo el pez y el pan, ¿verdad?, sobre sus brasas, a ese lugar donde está la gracia sin la mezcla de la ley, ¿vale? Muy bien, entonces mire lo que pide la ley. La ley pide un estándar perfecto al que quiere vivir en la ley o bajo la ley, Gálatas 3:10. Pero mire qué consecuencia tan tremenda. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, y estoy leyendo la Reina Valera 60, digo, más claro no puede ser, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, diga conmigo, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, no para entenderlas. ¿Qué dice ahí? Para hacerlas. Esa es la maldición de vivir bajo la ley. Todas. Las 613. Usted, bueno, no usted, sino la gente que vive bajo la ley, ni conoce a veces que hay 603 leyes aparte de los 10 mandamientos. Ni las conoce. Y los que las conocen las separan en leyes ceremoniales, leyes sociales, leyes morales y no sé qué, y estas sí y estas no, y empiezan a escoger. No importa, tú puedes escoger la que quieras, pero aquí dice que si no las cumples todas, maldito serás. ¿Quién quiere eso, por amor de Dios? Señor, ábrele los ojos como a nosotros por puritita gracia. Verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esta frase que la decimos todo el mundo, el justo por la fe vivirá, este es el contexto.
Vive por la fe en Cristo, no vivas por las obras de la ley, no vivas por las obras de la escritura antigua, no vivas por los 10 mandamientos, no vivas así, vive por fe. Y la gente asume que vivir por fe es creer que Dios los va a bendecir mañana, nada más. No, claro, caminamos en fe de que Dios nos guarda, nos cuida y nos dará y nos proveerá y lo que tú quieras, pero no se refiere a eso. El justo por la fe vivirá es que voy a ser justo y saber que soy justo por fe, porque ya eché fuera de mi vida la ley, a la esclava y a su hijo. ¿Me está siguiendo? Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesús nos sacó de la maldición, pero no de las maldiciones familiares. Usamos este versículo del madero de Cristo, de que Cristo se hizo maldito, para sacarnos de la maldición de estar gordos, o de la maldición de la pobreza, o de la escasez, o de la enfermedad, o del adulterio, el divorcio, lo que usted me diga. No está hablando de esa maldición, está hablando de la maldición de vivir bajo la ley, de vivir bajo las obras. Todo esto se descompone cuando la gente filtra a la gente por lo que hace o por lo que no hace, antes de filtrarlo por lo que cree. Y él se filtra por lo que hace, lo que tiene que hacer o tiene que dejar de hacer, antes de filtrarse por lo que Jesús hizo en él. ¿Me sigue? Entonces, este es un estándar de perfección que nadie puede cumplir. ¿Qué pide la gracia? La gracia no pide, la gracia otorga el estándar perfecto de Cristo. La ley te lo pide, que se lo des, por eso maldito serás. La gracia te lo da. La gracia te lo da. ¿Sale? Romanos 3, 24 y 28 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Sale? Vamos a terminar. Una última enseñanza. Vamos a ver cómo en una historia del Antiguo Testamento está reflejado esto que les estoy predicando. ¿Sale? En cómo el vivir por las obras de la ley te hace morir y te hace menospreciar y declarar que la obra de Cristo es insuficiente. ¿Sale? Vamos a verlo gráficamente. Miren, esta es la historia de una batalla. El pueblo de Israel, en los tiempos de Samuel, usted ubica, Samuel fue el que ungió a David para que David fuera rey, y David pelea con Goliat en el primer libro de Samuel. Hay 2 libros de Samuel, primero y segundo de Samuel. David pelea con Goliat en el capítulo 17, en el 16 es ungido, y esto que les voy a platicar, esta batalla del pueblo de Israel, tiene que ver, está en el capítulo 6 del libro de Samuel, ¿sale? Está peleando Israel contra los filisteos y van perdiendo la batalla. Y al otro día, para, según ellos, recuperarse, van a buscar a donde estaba el arca del pacto de la alianza. ¿Se acuerda? El arca del pacto de la alianza, o el arca de la alianza, o el arca del pacto, representaba la presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. ¿Se acuerda? Con los 2 querubines puestos frente a frente, donde el sacerdote rociaba la sangre, que solo entraba una vez al año en el lugar santísimo. ¿Se acuerda? Los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo del templo, o del tabernáculo primero y luego del templo. Bueno, esa arca la cargaron y la pusieron en medio del campo de batalla, creyendo que eso les haría ganar. Y volvieron a perder por goleada, pero además les quitaron el arca. Se llevaron el arca del pacto, lo que representaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Ahora está en una tierra de filisteos.
en la tierra de los filisteos. Y aquí comienza la historia. Vamos a leer varios versículos, ahí están puestos. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versos 1, 2, 10, 12, 15, 16 y 19. Usted puede leerlo todo completo, por favor, pero por tiempo le leo solo esto. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar en su lugar, porque se estaban enfermando, le estaban saliendo tumores a ellos y ellos le echaron la culpa al arca y dijeron, vamos a devolverla. 10 dice, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes o de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes para ver que llegaran a la frontera con Israel y entonces ya dejarles el arca. 15. Y los levitas, una vez que atravesó la frontera, traída por bueyes o por vacas, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes santificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. O sea, dijeron, ya está en su lugar, vámonos. Entonces Dios, dice, hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Ok, aquí viene lo importante. Porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. ¿Sale? Entonces, vea la escena. Los filisteos ya no quieren el arca porque se están enfermando, le están saliendo tumores a la gente. Asumen que es el arca y entonces la van a regresar y mandan una ofrenda de oro con huevos tipo tumor. Tiene toda una explicación, algún día la veremos. En una caja, ¿verdad? Como una ofrenda. Ahí les va su arca y ahí les va un regalo. Y las vacas pusieron, de aquí tomó David la historia de cómo se manejaba el arca del pacto cuando murió Usa. ¿Okay? Van las vacas con y atrás va una carreta, déjame llamarlo así. Ahí pusieron el arca y entonces la van llevando, pero no la querían llevar las personas, querían que la llevaran las vacas solas. Los príncipes, los soldados del pueblo filisteo iban como solo mirando que las vacas no agarraran para otro lado, porque era indispensable verlos cruzar la frontera para que Israel volviera a tener su arca. ¿Sale? Una vez que los ven, las vacas siguen derecho, nunca se desviaron. Y entonces atraviesan la frontera y llegan a la provincia o a la región de Bet-Semes. Y ahí los levitas llegan y reciben el arca, ven la caja, está llena de ofrendas de oro, lo que usted me diga, hacen sacrificios al Señor, hacen holocausto, hacen fiesta porque regresó el arca del pacto. Pero aquí viene lo importante, se les ocurre mirar lo que estaba dentro del arca. Nadie había mirado eso, estaba prohibido. ¿Qué había dentro del arca? Aquí se lo muestro. Vea la imagen, por favor. Esta es una imagen muy cercana de lo que sería, de cómo era el arca del pacto. Era de madera, de acacia, forrada de oro. ¿Ok? Adentro era un rectángulo, ¿verdad? Un prisma rectangular. Adentro estaban las 2 tablas de la ley, conteniendo 5 mandamientos cada una, la vara de Aarón que reverdeció y una olla de oro conteniendo maná del cielo, el que cayó del cielo. Todo esto representa la época del pueblo de Israel vagando en el desierto, desobedeciendo y no creyéndole a Dios y queriendo vivir bajo la ley. Todo eso representa lo que está adentro del arca. ¿Sale? En la parte de arriba usted ve ahí esas figuritas, ¿verdad? Que son como una pequeña bardita, ¿verdad? Que con piquitos,
muy bonita. Esa plataforma donde están depositados o se sostienen los dos querubines que se alcanzan a ver en la imagen, ese es el propiciatorio, ¿ok? Ese es el propiciatorio. Voy a acercarles la imagen, aquí hay otra imagen. Esta es la imagen vista de arriba un poco, de ladito, del propiciatorio. Se alcanza a ver ahí al querubín hincado. Obviamente del otro lado está el otro querubín. Y ahí en medio se ve la sangre rociada, que era lo que hacía el sacerdote. Sacrificaba al cordero y la sangre del cordero venía a dar a ese lugar, en esa parte del propiciatorio, para pedir perdón por los pecados. Una figura de la sangre de Cristo que traería perdón de pecados a toda la humanidad. ¿Sale? La palabra propiciatorio significa sacrificio para evitar la ira de Dios. Y Jesús es nuestro sacrificio para evitar la ira de Dios. Él fue propicio a nosotros. Jesús es nuestro propiciatorio. ¿Ok? Espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2, lo dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ok? Entonces, Jesús es la propiciación. Esa sangre representa a Jesús. De hecho, el arca representa a Jesús. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es el camino al Padre. Es la presencia de Dios. Tú tienes a Dios en ti porque Cristo está en ti. ¿Sale? Entonces, ese propiciatorio, regreso a la imagen original, ¿por qué Dios dio tal mortandad? 50,000, 70, ¿verdad? ¿Por qué? Algún día también escudriñaremos qué significa eso, pero 50,000 son muchos. Y los 70 es nada más para decirles, y hubiera matado a 500,000 o a 5 millones. ¿Ok? Solo estoy dejando 50,000 como un ejemplo. ¿Cuál? ¿Por qué fue la ira de Dios? ¿Por qué se enojó Dios de que ellos miraran hacia adentro? Una, porque estaba prohibido. ¿Ok? Por la misma ley. Pero dos, para poder mirar adentro, hágase la imagen de que aquí delante de mí está el arca. ¿Ok? Adentro del arca está la ley, ¿ok? Y todo lo que representa ese tiempo de desobediencia de la ley. Para poder mirar adentro tenían que mover el propiciatorio. O sea, no era sólido, pues, sino movían el propiciatorio para poder ver hacia adentro. ¿Y qué está pasando ahí? Están moviendo ese lugar. Si me regresan, por favor, a la imagen del propiciatorio, ese lugar lleno de sangre representa la misericordia. Aquí está la imagen. Ahí donde está la sangre, en el propiciatorio, representa la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios. Todo lo que representa la cruz, lo que hoy para nosotros representa la cruz, eso lo representa el propiciatorio del arca del pacto. ¿Ok? Por eso está la sangre ahí en medio. Regrésame por favor a la imagen original. Y entonces los levitas y la gente de chismosos, yo creo, fíjese qué interesante, venía una caja con cosas de oro adentro, una caja pequeña, con cosas muy valiosas de oro. Ellos pensaron, adentro está lleno de oro. Vamos a ver qué hay adentro. Se imaginaban multimillonarios todo el pueblo. Entonces tienen que quitar, mover. No sé si solo la empujaron o de plano la alzaron y la quitaron. Lo que están haciendo es quitando la misericordia de Dios en Cristo Jesús, quitando la gracia de Dios para meterle la mano a la ley, para vivir bajo la ley. Y eso es lo que Dios está diciendo con esta imagen, es que eso trae muerte. Eso trae mortandad, eso trae sequedad, eso trae debilidad, eso mata. Por eso la letra de la ley mata, más el espíritu, que es el propiciatorio, que es la obra de Cristo, vivifica.
La función del Espíritu Santo en la tierra es vivificar, que el sacrificio de Cristo se haga vivo en ti para que no necesites vivir filtrado por las obras de la ley. ¿Pudieron un buen amén? Se acordará que le presenté alguna vez, y para quien no lo haya visto, otras dos imágenes le voy a poner. La primera del arca vista de un lado, ¿ok? Y si desdobláramos el arca, como es un prisma rectangular, ¿ok? Tiene dos lados iguales acá, dos lados iguales acá y dos lados iguales acá, ¿ok? Es un prisma rectangular. Si lo desdobláramos todas sus partes, la segunda imagen nos daría cómo se vería. Y es una cruz, donde en el propiciatorio, donde están los querubines, que se puede ver ahí en la imagen, por favor, ahí en medio está la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, y esa parte donde queda totalmente el cuerpo y la llaga de Jesús en la cruz, si usted se imagina la cabeza, los brazos, ahí están puestos, y los querubines con la sangre representan el dorso de Jesús, que es con lo que cargó con su llaga, donde está su corazón, donde le clavaron la lanza, donde está la vida de Jesús. Aquí están los órganos vitales. Esa parte es el propiciatorio, representa el propiciatorio. Entonces, el arca completa es Cristo. Y ellos movían de Cristo su gracia y su misericordia para ver las obras, o para valer bajo las obras. Eso representa la muerte. Y eso significa la mentira de la insuficiencia de Cristo. Necesito quitar la misericordia de Cristo porque es demasiado fácil. Entonces necesito quitar la misericordia y la gracia de Cristo para yo valer bajo la ley. Esa es la mentira de la insuficiencia de Cristo. El error que comete las iglesias cuando enaltecen las obras, porque para ver las obras es necesario quitar la gracia. Y wow, nosotros podemos darle gracias al Señor que nos ha mantenido desde hace 5 años con los ojos abiertos, aprendiendo cada día más, recibiendo cada día más, entendiendo cada día más, porque es una promesa, ¿verdad? Que entenderemos lo alto, lo ancho, lo largo y lo profundo del amor de Cristo, entendiendo que nosotros vivimos bajo y por el amor de Cristo. ¿Pedir un buen amén? Amén, familia. De verdad le damos gracias al Señor. Disponga su corazón ahí. Gracias, Señor, te damos. Nos deleitamos al saber que desde hace 5 años nos hiciste doblar la esquina. Entendimos lo que significaba verte doblar la esquina y nos llevaste, nos quitaste la ley para que pusiéramos el propiciatorio en su lugar y viviéramos a partir de ahí solo por la gracia de Cristo, Señor. La misericordia de tu amor para nosotros, Señor. Nos deleitamos en eso para nosotros, pero a su vez te pedimos, Señor, que más personas puedan deleitarse como nosotros, que saques a más personas, especialmente a nuestros afectos. Sácalos, Señor, de la ley, que ya no estén quitando el propiciatorio y que sigan tus pasos bajo tu gracia y tu misericordia, Señor. Te lo pedimos en el deleitoso nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, querida iglesia. Qué gusto, de verdad, poder tener este tipo de mensajes en nuestros corazones. Usted y yo no vivimos la mentira de la insuficiencia de Cristo por la gracia del Señor, pero sí las iglesias lo viven, la mayoría sin querer, porque no entienden, porque así fueron enseñados, porque uno enseña a otro, otro enseña a otro, y tenemos 500 años siendo enseñados a valer por las obras, porque la iglesia tradicional vale por sus obras también, y de ahí venimos. Esto es para católicos y cristianos y evangélicos, que puedan entender que las obras, ahora imagínense una obra que tenga que ver con un pedazo de yeso y con algo inerte, o sea, aún peor tantito, pero déjenmelo, o sea, no hay peor de peores. Todo aquel que se filtre bajo las obras son muertas. Esa es así le llaman la palabra, obras muertas. Tengan como referente un pedazo de yeso o de madera o no. Eso no te quita la obra muerta.
Así que para todos nuestros hermanos evangélicos, cristianos, anhelamos que estos mensajes ayuden a abrirle los ojos como nosotros. Nosotros, al igual que ustedes, hace 5 años para atrás, predicábamos igual, una gracia mezclada con obras, pero no se puede mezclar, sino que terminamos apartando la gracia para vivir bajo la ley de las obras, y eso es lo que trae muerte alrededor de la gente, debilidad, y que no puedan de verdad deleitarse en la presencia del Señor. Amén. Así que gracias a todos, como siempre. Qué bueno que el Señor nos permite trabajar juntos para los servicios presenciales, los servicios online. A todos de Jalapa, Veracruz y los que trabajan en las transmisiones, Dios los bendiga, que su gracia y su favor esté no solo sobre ustedes, sino también sobre sus 1000 generaciones, ¿vale? Y que sus afectos sean los primeros en venir y abrir los ojos a la gracia, ¿vale? Dios los bendiga y nos vemos el jueves para recapitular esto y el próximo domingo, si Dios lo permite. Bendiciones, sígase divirtiendo y disfrutándose como familia por allá. Bendiciones.